estamos en La Brújula Perdida. Tenemos de invitado a Juan Peralta. Y yo soy Sergio Ragonese, que voy a estar acompañando acá y escuchando lo que Juan tiene para contarnos, que es un tema antropológico clave, que sería ¿qué nos hizo humanos? Bueno, ¿qué nos hizo humanos? ¿Seremos humanos? ¿Nos podemos definir como humanos? Es Bueno, una buena pregunta. sí. Hay gente más humana que otra. Sí, sí. Bueno, algunos llegan a presidente. Mm. Bueno, interesante es esto, es una pregunta formulada por muchos autores, incluso Freud tiene todo un desarrollo en trabajos como Tótem y Tabú y bueno, Moisés y la religión monoteísta también y en otros lados sobre esto y intenta dar una explicación. A mí hay algo que siempre me llamó mucho la atención de esto, de pensar que es un ser humano, ¿no? Eh, Ahora vamos a ir a repasar un poquito los conceptos de ser humano que usamos habitualmente. Pero hay algo que nos diferencia cualitativamente del resto de los primates y que es una de las pocas diferencias que tenemos con los primates y los mamíferos, cualitativas. Tenemos diferencias cuantitativas. Nuestra capacidad de vocalizar y comunicarnos la tenemos, también lo tienen los animales. Nuestra capacidad de cooperar en tareas de interés común las tenemos, también lo tienen los animales. Hasta la fabricación de ciertas herramientas los animales las tienen. Y hasta cierta producción artística. Hay aves que decoran el nido con objetos de colores, piedras, pedazos de plástico, cosas, Claro. para atraer a la hembra, ¿no? Sí, hay toda una polémica ahí, ¿no? Si está supeditada a la función de reproducción, ese arte, o si puede ser considerada una función, si podría ser considerada una función en sí misma, ¿no? Como, por ejemplo, Deleuze y Guattari toman algo de esa idea sobre los pájaros, y toman ahí una apuesta arriesgada de que ya hay arte en la función de los pájaros. Pero es una hipótesis Sí, yo arriesgada. pensaría al revés, pensaría si no es que cuando nosotros hacemos arte también nos interesa usarlo para atraer a las hembras. Sí, es la otra visión. Bueno, pero hay una diferencia, Sí. decía. Esta diferencia es el estro. El estro es el celo. Ujú. Las perritas 2 veces por año empiezan a cambiar de conducta, se ponen cariñosas, se ponen molestas a veces, tienen esa menstruación pequeña con goteo, se hinchan los genitales, se enrojecen y la hembra está secretando una cantidad importantísima de estrógenos y feromonas que ejercen una cierta compulsión al coito. O sea, la hembra en celo está dispuesta a aceptar el coito de cualquier perro. O sea, no le importa si es rubio, morocho, alto, flaco. En tanto no sea agresivo o no le tenga miedo, va a permitir que el coito con cualquier perro. Es común ver las perras de la calle que están en celo y que son montadas por 7, 8 perros. De hecho, a veces se da un hecho curioso que es que tienen crías de más de un perro. Sí. Y bueno, más de un padre, ¿no? En la misma aparición. Mm. Y a su vez el macho, cuando siente ese olor de las feromonas, empieza a hacer una depresión masiva, una secreción masiva de esteroides. Esos esteroides lo excitan, lo incitan al sexo, también de una manera prácticamente compulsiva. También va a tratar de montar a la perra y no le va a importar, de nuevo, si tiene ojos celestes o verdes o si es simpática o no. Va a intentar copular con Claro. cualquier hembra que esté en celo. O Claro. sea que hay una A eso te confusión. referís, claro, con esto de lo compulsivo, que tiene que obedecer ese impulso, ¿no? Ese instinto, Sí, tiene que sí, obedecerlo. que es absolutamente biológico, absolutamente hormonal. En los mamíferos superiores hay ciertos componentes sociales y hay ciertas preferencias. Se da, por ejemplo, entre los gorilas que el macho tiene una hembra preferida, pero cuando las hembras están en celo, el macho va a copular con las que estén en celo. Los humanos, los seres humanos, se nos ha atenuado, o se ha atenuado en la hembra el estro de una manera muy significativa. Prácticamente es imperceptible. No totalmente. Las hembras o las mujeres en la época de la ovulación
tienen una mayor secreción vaginal, se humedece el flujo vaginal, se hace más fluido. También ocurre que hay estadísticas que demuestran que están más predispuestas a aceptar la relación sexual y que los varones también se sienten más atraídos por las mujeres cuando esas mujeres están en su periodo de ovulación. Pero esto, no hay reglas sobre esto, no es necesariamente así. Y la diferencia consiste no tanto en eso, en que desaparezca totalmente el estro, sino que hay deseo sexual y hay posibilidad y interés por la cópula, tanto en varones como en mujeres, fuera del periodo de ovulación, fuera del estro, cosa que entre los primates no pasa, Claro. salvo una excepción que después vamos a ver. Ajá. Pero entre los primates no sucede. Cuando la perra no está en celo, o el mono, o el gorila, o el chimpancé, o el orangután, la señora no está en celo, no está en su periodo estral, no tiene interés por copular, y el macho tampoco tiene interés, solo somos buenos amigos, dice, ¿no? Y no hay interés por copular. A veces puede haber un intento de monta, pero no es esta compulsión, en realidad no hay interés. Coexisten y comparten cosas, tienen sus momentos de interacción social, pero no sexual. Y en esto, para mí, radica una diferencia fundamental. Y me llama la atención que no se le haya prestado más atención. Yo solamente encontré 2 autores, como decía, que le dan una relevancia a este hecho. Es para entender la importancia que esto tiene, podemos hacerlo demostración por el absurdo. Supongamos que mañana viene un mosquito que nos pica y nos altera genéticamente, y las hembras vuelven a tener estro y nosotros volvemos a tener la capacidad de producción de esteroides, los varones, en el volumen como tienen los otros primates. Supongamos que de golpe entonces un día, mágicamente, recuperamos el estro que tuvieron nuestros ancestros primates. Sí. ¿Cómo sería un día en la ciudad? O sea, vos estarías en la parada de colectivo y de pronto adelante tenés una señora que está en su periodo estral, y todos los que estamos haciendo la fila trataríamos de copular con ella y ella lo permitiría. Y además no importaría que fuera nuestra tía, nuestra hermana, la vecina, la cuñada. Claro. Sería, bueno, una sociedad humana así sería impensable. Sí, claro. Sería impensable, inviable, no podría existir, dejaríamos de ser humanos. Claro. Freud se revolcaría en su tumba, se agarraría de los pelos. Claro. Todo lo que escribió respecto de la pulsión y la sexualidad y la necesaria represión de la sexualidad para lo que llamamos cultura, para la civilización. Claro. Moderna. Entonces, ¿qué podemos pensar a partir de esto? Podemos pensar que por algún mecanismo nuestros antecesores primates, ahora vamos a ver cómo y dónde podría haberse producido esto, en algún momento fueron perdiendo el estro. Fueron perdiendo el estro y dejó de ser la actividad sexual una actividad hormonodependiente para ser una actividad sociodependiente, que tiene más que ver con lo social que con lo hormonal. O sea, nuestra sexualidad humana está condicionada fundamentalmente por lo social. O sea, nosotros construimos un vínculo, tenemos una representación, una imagen de la persona, y en base a eso buscamos o aceptamos, podemos tener este encuentro sexual por el placer y el goce que podemos obtener, o como un ejercicio de consolidación de vínculos, o como un juego, ¿no? De distintas formas que no son solamente esta compulsión a la cópula en el momento de la reproducción, de la aptitud para la reproducción. Claro. Para mí esta pérdida del estro fue fundamental y creo que es lo que marcó la diferencia evolutiva entre el resto de los primates y nosotros, los que nos llamamos humanos. Ahora, ¿hay alguna forma de pensar cómo esto puede haber sucedido? Bueno, hay una explicación que es posible asociar y
y comparar con lo que puede habernos pasado cuando empezamos a ser humanos, cuando perdimos el estro, de la cual vamos a hablar y que tal vez nos ilumine. Pero antes quiero rebobinar un poquito y volver a esto de qué es ser humano. Hay una definición de Aristóteles que se repite: el animal racional. Somos seres racionales, somos animales racionales. Y yo me pregunto, ¿es eso lo que nos hace humanos y nos diferencia de los animales, el razonamiento? Si buscamos en los diccionarios y en la literatura qué se entiende por razonar, razonar es establecer una correlación lógica entre diferentes ideas que se relacionan entre sí por inducción o deducción y que avanzan en la forma de un algoritmo. Un algoritmo donde hay un curso de pensamiento y esta interrelación deductiva e inductiva que nos va llevando por una línea de razonamiento o por otra. Eso es razonar. Independientemente de si ese razonamiento parte de premisas científicas o parte de creencias míticas, no importa. Pero el razonar es el resultado de un algoritmo mental. Los animales, entonces, que decimos que no son racionales, no razonan. Y lo que yo sostengo es que justamente los animales son absolutamente racionales. Los animales que no son el humano no hacen nada que no esté dirigido por algoritmos mentales grabados en su genética y ampliados en su aprendizaje. Pero un animal va a funcionar siempre de manera racional, no puede no ser racional. Por ejemplo, la lagartija de mi jardín, que come grillitos y otro tipo de bichos asquerosos, pero come animalitos. Ella va caminando por el campo, digamos, y de pronto oye un ruido. Entonces lo que va a hacer frente a ese ruido, se va a detener y va a tratar de identificar de dónde viene, va a explorar. Entonces investiga, explora. ¿Cómo explora? Con el olfato, la vista, busca. Si eso que descubre es un grillo o una presa posible para ella, va a tratar de cazarla, pero va a evaluar si tiene posibilidades de cazarla. Si esa presa no está a su alcance y el esfuerzo para cazarla es mayor que lo que le va a aportar en alimentación y su estado alimentario no es terminal, la va a dejar y va a seguir a buscar otra. Si alcanzar esa presa le exige pasar por un área abierta donde un ave lo puede cazar y comérselo a la lagartija, tampoco lo va a hacer. Va a evaluar el riesgo-beneficio. Si lo que descubre es que en realidad lo que hay ahí es una serpiente, que se alimentan de geckos, entonces es un predador, va a huir. Claro. Porque se enfrenta a un predador que pone en riesgo su vida. Y si lo que hay es una vaca pastando, va a seguir caminando y no le va a importar nada porque no es ni su comida ni ella es comida de la vaca. Entonces la va a dejar en paz. Sí. Decime qué no hay de racional en esto. Es absolutamente racional. Siguió un algoritmo que lo podemos dibujar. Yo en un artículo que tengo sobre esto lo tengo dibujado, el algoritmo. Claro. Es la lógica de la lagartija. Entonces, los animales son absolutamente racionales. Nosotros siempre somos racionales, siempre obedecemos algoritmos lógicos. No. Fíjate, algoritmos lógicos regidos por la supervivencia digamos, la calidad de vida y la reproducción, ¿no? Claro. Eso es lo que rige la conducta de los animales. Van a buscar aquello que les permite sobrevivir como individuo, aquello que les permite perpetuar la especie y aquello que les da mayor abrigo, mayor confort, mayor calidad de vida. Claro, entonces esa racionalidad absoluta, vos decís, sería especialmente, habría que ver si exclusivamente, pero especialmente en cuanto a la supervivencia y la reproducción, ¿no? Yo pienso, como te escuchaba, pensaba un par de veces en Freud, porque me parece que hay muchos de estos temas que están sin duda como preocupaciones en la obra de Freud, ¿no? Antes
con lo que empezaste hablando del estro, del celo, pensaba en los escritos donde él diferencia instinto y pulsión, pero digamos donde ahí él marca una diferencia, ¿no? Como bueno, dice esto, el instinto es, ¿no?, como compulsivo, dice perentorio, creo que dice, eh, y mientras que la pulsión entra ya como en un otro lugar, ¿no? Uno puede postergarla, uno puede aplazarla, ¿no? Eh, Así que me parece que ahí hay cierto punto de encuentro donde Freud podría decir, sin duda en los humanos nos regimos por la pulsión, pero me parece que hay algo más interesante en Lacan, más parecido a esto último que decís, que Lacan en cierto momento cuando habla del registro de lo simbólico, lo imaginario y lo real, él marca que los animales, en general los animales que no son humanos, están relacionados directamente entre lo real y lo imaginario. Entonces él dice, mientras que los seres humanos estamos atravesados por lo simbólico de tal manera que se trastoca y se desenganchan esos otros dos registros de alguna manera, se desacoplan. Entonces, si lo decimos de manera como más directa, podría ser algo como el símbolo, el signo, el lenguaje, ocupan nuestra vida un lugar que viene a trastocar todas las otras funciones biológicas de reproducción, ¿no?, como corporales, somáticas, etc. Incluso especialmente el lugar de lo social, precisamente porque el símbolo tiene existencia a partir de la vida social. Lo estoy diciendo de manera muy aproximada, son todos temas que se pueden profundizar, ¿no? Pero digo, me parece que tiene mucho que ver en esto de que acá nos ubica como el lenguaje vendría, según él, a atraer este ruido y hacer que no seamos absolutamente racionales, ¿no? Como, de alguna manera. Tal cual. En eso, ahí estoy apuntando, que justamente el pensamiento simbólico es lo que nos hace, lo que nos permite ser irracionales. Claro. Y el ser irracionales tiene que ver fundamentalmente con, después lo vamos a relacionar con la pérdida del estro y qué tuvo que ver con esto, pero justamente ese ser irracionales y ese poder imaginar, esa imaginación desacoplada que vos decías, o imaginación simplemente, la capacidad de imaginar que tenemos, de anticipar el futuro, de vivir una temporalidad que no es solo el presente y las huellas mnémicas que podamos tener, sino que también incluye el futuro, nuestra temporalidad, nuestra temporariedad, como decía Heidegger, ¿no?, que somos seres temporarios, y en el sentido de que tenemos conciencia de nuestra temporalidad, sabemos que nuestro tiempo se termina. Probablemente para los gatitos que andan por acá por la casa no tengan acceso a la idea de pensar que su vida se va a terminar, o que el día se va a terminar, o que algo se va a terminar, o que yo me puedo morir, o que no, probablemente no. Nosotros tenemos, bueno, el pensamiento simbólico es lo que nos permite imaginar. Vamos de nuevo al absurdo. Supongamos que mi lagartija, de pronto, por un experimento genético que nunca te conté, pero que hacemos en el fondo de casa con mi esposa, hizo un cambio genético y adquirió la capacidad de imaginar. Y adquirió el pensamiento simbólico. Wow. La tenemos ahí, se llama Dorotea, es una lagartija que criamos así. Bueno, y supongamos que esto pasara. La lagartija entonces son perseguidas por los gatos. Vos sabés que tenemos 4 gatos en la casa y cada tanto encontramos los restos mortales de alguna lagartija, Claro. un poco mutilada por los gatos, que a veces incluso la traen como un trofeo y nos la ofrecen. Sí. Bueno, entonces esta lagartija, Dorotea, ve esto y antes de adquirir esta capacidad de imaginar, lo que veía el gato y se escondía. Ahora no, ahora puede anticipar el futuro y dice, este gato me va a querer atacar otra vez, pero esta vez lo voy a embromar. Entonces con sus manitos encontró un alambre en el jardín, lo plantó al lado de un arbolito, de un yuyito para que no se vea, lo clavó así de punta, y cuando apareció la gata, salió al patio, la saludó con la patita, y cuando la gata la salió a perseguir, ella fue y se quedó al lado
del alambre. La gata saltó encima de ella y murió atravesada por el alambre. Uf, Bueno, qué pena. ese sí, a partir de ahí tratamos de no hacer más lagartijas imaginarias. Claro. Bueno, todo físicamente, todo eso la lagartija lo puede hacer. Física y cognitivamente puede hacer las operaciones necesarias para hacer esto, pero no puede imaginarlo, no puede pensarlo. Y además, probablemente Dorotea lo que haría después sería pararse arriba del cadáver del gato y llamar a las demás lagartijas que vengan a ver que ella es la mejor de todas, ¿no? Ahí sería una lagartija humanizada. Claro. Lo que hizo es racional, tiene operaciones racionales, pero no parte de una cuestión de racionalidad, porque expuso su vida inútilmente. Las lagartijas no hacen eso. Entonces yo digo que lo que nos hace humanos es justamente la capacidad de no ser racionales y que no somos animales racionales. Tenemos la racionalidad, tenemos todas las digamos, condiciones y los algoritmos necesarios para procesar, pero nos apartamos de ellos tantas veces como haga falta. Y podemos vivir en contradicción con esos algoritmos. Cuando un hombre, digamos, paleolítico caminaba kilómetros por el desierto australiano para llegar a una cueva y hacer una marca y una impresión de su mano, ahí no había un algoritmo racional fundado en la reproducción. No, lo había indirectamente. Eso sí, después podemos entrar un poquito en el fundamento de esto, por qué lo hace, y hay algoritmos, pero esos algoritmos están ligados a lo simbólico, si no, no se podrían construir, ¿no? Si no hubiera pensamiento simbólico. Y justamente hay, en la etimología de lo simbólico, de la palabra simbólico, hay algo muy interesante, que en griego la misma raíz indoeuropea que es huel, que da simbólico en latino, en las lenguas latinas, da en griego simbalein, que es dardo, flecha, ¿no? Y a mí me gusta esa carga etimológica que tiene la palabra simbólica, porque lo simbólico, entiendo, usándolo como metáfora esto, es como un dardo que comunica dos universos diferentes, el universo del símbolo con el universo de la percepción, digamos, de la aprehensión de ese símbolo, ¿no? Del significado, digamos. El símbolo con el significado. Están conectados y con la significación también, ¿no? Claro. Entendiendo significación como las implicancias que tiene un significante, ¿no? Bueno, hasta acá esto del hombre animal racional o no racional. Bien, y hiciste también como con esto de lo simbólico, me parece que abriste toda una paleta de temas que sin duda vamos a tener oportunidad de profundizar en algún otro encuentro, pero me parece que también este tema de qué nos hizo humanos has dejado como plantadas algunas semillas para continuar desarrollándolo quizás en otros episodios. Pero también dijiste que había una excepción, me quedó la duda por ahí de a qué te referías. Dijiste que había una excepción en esto de nuestras diferencias con los otros primates. Sí, sí, la hay ya que lo dijiste lo vamos a anticipar total, vamos bien. Dale. De tiempo. Bueno, la excepción está en la margen izquierda del río Congo. El río Congo es un río que se formó hace aproximadamente 1900 millones de años. No, 1,9 millones de años, perdón. 1,9 millones de años. ¿En dónde? En África. El río Congo nace en las mesetas, en los lagos y las mesetas de la región suroriental de África. Asciende hacia el norte y más o menos a la altura del Ecuador, pasa el Ecuador y después hace toda una curva, un semicírculo, vuelve a cruzar el Ecuador, baja y después tuerce hacia el mar y desemboca en el Atlántico. Es el río Congo. El río Congo forma una frontera natural en África. Es un río muy caudaloso, profundo, ancho, es un río difícil de cruzar para animales que no sean exclusivamente acuáticos.
Y al sur del río Congo se forma como una especie de burbuja selvática, con una selva muy espesa, muy rica en especies vegetales, y a su vez hace una especie de frontera con lo que es el África del Norte, el África sahariana y subsahariana hasta el río Congo. Bueno, ahí en la margen izquierda o la margen sur del río Congo, en esa selva espesa, vive una especie de primates que hasta un cierto tiempo se lo consideraba una subespecie del chimpancé. Se lo llamaba chimpancé enano, que es el bonobo. El bonobo es como una especie de chimpancé, un poco más reducido en tamaño, que vive solo en esas regiones selváticas. Ahora se ha expandido un poco también porque perseguido por la agricultura y por los cazadores y demás, pero ese es su hábitat original. Viven en una selva, como digo, muy rica en sustento alimenticio y que da mucho abrigo, y donde no hay demasiados predadores, porque cuando viene la temporada seca, esa selva no se modifica demasiado, pero el norte del río Congo, o sea, la margen derecha, empieza a recibir la migración de predadores, fundamentalmente leones, felinos, digamos, y otros predadores que vienen bajando desde la zona más seca y la zona más árida y llegan hasta ahí, hasta la zona del río Congo, margen derecha, donde no están los bonobos y donde sí hay chimpancés y hay gorilas también. Pero no pueden cruzar el río. Esto genera para los bonobos una especie de situación casi paradisíaca. Tienen cantidad de alimentos, con lo cual no tienen que caminar mucho para buscar alimentos, los tienen al alcance de la mano, mucha vegetación, son casi exclusivamente herbívoros, a diferencia de los chimpancés que son carnívoros también, cazan en manada, claro, y comen otros monos. O sea, los chimpancés son malas personas, son mala gente. Los bonobos no. ¿Y qué tienen de característica los bonobos? Bueno, los bonobos tienen de característica que el estro se ha atenuado muchísimo. Tanto que a veces al macho le cuesta discernir si la hembra está en celo o no está en celo para copular. Porque a veces el enrojecimiento de los genitales y el olor que segregan de estrógeno no es tan intenso, bajó muchísimo en intensidad. Lo cual ha hecho que los machos bajen mucho también la producción de esteroides, con lo cual sus conductas sexuales no son tan compulsivas. Ahora vamos a ver cómo son. Y por otro lado, son mucho menos agresivos, porque los esteroides producen no solo conductas sexuales muy intensas y activas, sino también agresivas. De hecho, las peleas entre los machos de chimpancés y gorilas son tremendas cuando las hembras están en celo, porque quieren copular y pelean entre ellos a ver quién logra triunfar. Claro. Los bonobos no. Y por otro lado, los bonobos han desarrollado una sexualidad que está muy regida por lo social, más regida por lo social que por lo hormonal, igual que en los humanos, no igual, pero con una tendencia parecida a los humanos. Entonces, tienen relaciones sexuales a lo largo de todo el año. Tienen relaciones sexuales aún con hembras que no están en celo, y hembras en celo a veces aceptan a un macho o a veces no lo aceptan, aunque estén en celo. Por otro lado, ha desaparecido el macho alfa, obviamente, en estas comunidades. No hay un macho dominante como hay entre los gorilas o chimpancés, los machos de espalda plateada, que son el macho dominante, el macho alfa, que se dice. Acá no hay machos alfa, ni tampoco hembras alfa, sino que la comunidad está ordenada y gobernada por el conjunto de las hembras. Las hembras forman una especie de cofradía femenina donde comparten la crianza de las crías. La lactancia es mucho más larga, el doble que los chimpancés. Los chimpancés tienen una lactancia de un año y medio, los bonobos llegan hasta 3 años o más de lactancia, con lo cual se genera un vínculo muy especial entre madres e hijas que se prolonga a lo largo de la vida.
Y si una cría está en peligro o una madre está en peligro, siempre va a ser la madre o el hijo los primeros en acudir a ayudarla o si tiene algún problema. Wow. Mantienen una relación de este tipo, pero no copulan. Nunca se vio copular una madre con un hijo en los bonobos, cosa que en los chimpancés sí, Claro. o como en cualquier mamífero. O sea que operaría la prohibición del incesto, de nuevo, para seguir en los comentarios freudianos hoy. Bueno, no habría prohibición del incesto porque no hay un macho que ponga la ley. O sea que no sería una prohibición sino una renuncia. Esto es mío, ¿eh? No sé, no, es algo que habría que investigar. Claro, no hay quien prohíba, no hay quien enuncie esa ley o quien ponga ese corte, ¿no? Pero vos pensás que la hembra, esa hembra que tiene su cría, a su vez está teniendo relaciones sexuales, está teniendo cópula u otro tipo de relaciones sexuales, porque se practican relaciones sexuales homosexuales y heterosexuales, y son como una especie de interacción social. Por ejemplo, los machos se cuelgan de una rama y juegan a chocar los penes, hacen el frotting entre los penes. Wow, espadea. El espadeo, como decía Olmedo. Nos vamos al pasto con los chimpancés. Y las hembras hacen el tribadismo, que es la tijerita. Mirá vos. Practican esto. Y a veces si un macho viene o una hembra viene de visita, es recibida con conductas sexuales, también sexo oral, practican todas las formas de la sexualidad. Y a veces cuando entonces viene un ejemplar de otro grupo, en los chimpancés lo echarían o lo matarían. No, ellos lo reciben y a veces hasta con conductas sexuales. ¿Y qué es lo que determina la aceptación o no del contacto sexual entre las hembras y los machos? Conductas sociales. Entonces el macho, por ejemplo, tiene que ser cuidadoso con la hembra, le trae algo de regalo, le comparte hojas o cosas para comer, se acerca con cuidado, se va acercando progresivamente, no va a la cópula directamente, le propone juegos sexuales primero. Y las hembras lo aceptan o no según su criterio. O sea, acá no los conocemos, obviamente, los criterios, podemos inferir, pero está mucho más ligada a la sexualidad, a lo social, que a lo biológico, puro. Esto que está pasando con los bonobos, y que además se los conoce hace muy poco, los bonobos fueron recién identificados como especie en 1929, o sea que han sido poco estudiados. ¿Por qué pasa esto, no? Esta es la pregunta, dos preguntas, ¿por qué y cómo? ¿Por qué? Podemos hacer conjeturas. Son animales que no están necesitando el macho alfa. ¿Por qué no necesitan el macho alfa? Primero porque no están en peligro, o sea, están mucho menos en peligro que los chimpancés, tienen mucho menos amenaza de predadores y tienen una selva que les permite ocultarse con mucho más efectividad. Segundo, no comen prácticamente proteínas, solamente algunos insectos o larvas, son su dieta proteica. Y a veces cazan algún roedor o eso, pero no son carnívoros habituales. Claro. Entonces tampoco están expuestos al peligro de la caza. El cazar es muy peligroso porque el chimpancé cazó un mono, pero a lo mejor atrás viene un leopardo que venía siguiendo el mismo mono, ¿no? Entonces la caza te expone. Claro. Ellos no, los bonobos no. Por otro lado, no hay tampoco una territorialidad muy exclusiva, porque el territorio te ofrece todo, son territorios pequeños y que no necesitan ser defendidos, como que es una de las condiciones y de las funciones del macho alfa, defender el territorio. Claro. Y esto permite entonces que la presencia del macho alfa no sea tan necesaria como sí es necesaria en otras comunidades mucho más competitivas, con competencia interna, competencia externa, peligro de predadores y escasez de alimentos. Ellos no tienen ninguna de estas condiciones. Entonces el macho alfa pasa a ser menos necesario. Y esto nos orientaría al porqué.
fue ocurriendo este hecho de la baja de hormonas. El cómo, podemos pensar que lo que siempre ocurre, una mutación genética, o sea, los animales o las comunidades de bonobos donde predominaban, o de los antecesores de los bonobos, que tuvieron un ancestro común con los chimpancés hace unos 4 millones de años más o menos. Eh, Esos ancestros comunes, probablemente las comunidades donde iban teniendo una genética que los predisponía a una menor carga hormonal, empezaron a ser más exitosas, porque al bajar las hormonas, en un entorno ecológico donde no era necesario tener esa carga de esteroides para defender al grupo, esta pacificación del grupo obviamente traía mayor supervivencia, mayor posibilidad de prolongar la relación entre la hembra y la cría, porque el macho no se interponía, el macho permitía que el hijo estuviera con la madre aunque ya fuera un adolescente, cosa que no está tan permitida por el macho alfa en las comunidades de otros primates. Claro. Por supuesto, esto es conjetural, ¿no? Pero es un indicio interesante de que eso podría haber pasado con los humanos y amplificarse, porque fíjate que los primeros homínidos, los Australopithecus, que fueron antecesores de los humanos y que condujeron al Homo habilis o al Homo erectus, se desarrollaron en zonas de África, también surorientales, con condiciones muy parecidas a las que yo describía de los bonobos. También se dio que estos homínidos sufrieron la desertización parcial de su territorio, o sea, esas selvas espesas se transformaron en bosques, los bosques en sabanas, y estos animales tuvieron que hacerse más caminadores que los bonobos. A propósito, los bonobos permanecen en posición bípeda, en 2 patas, más o menos el triple del tiempo que lo hacen los chimpancés. Wow. Los chimpancés tienen un 10% de su tiempo del día en posición bípeda, generalmente cuando transportan cosas. En cambio, los bonobos lo tienen mucho más tiempo, ¿no? Wow. Cuántas coincidencias, ¿no? Con nosotros humanos en los bonobos. Me sorprenden. Sí, yo tengo miedo que un día se me aparezca una bonobo y me diga, che, Juancito, ¿vamos para el fondo? Bueno, no sé por qué te da miedo. No, por cómo lo puede tomar mi esposa. Claro. Ahí tiene sentido. Sí, también en lo que decías, de nuevo, yo hoy estoy haciendo como de un rol medio freudiano, si que, pero de alguna manera pensaba también en esto, claro, la cuestión del macho alfa, que es un eje central del pensamiento de Freud en Totem y Tabú, ¿no? Como, y en otros textos donde ha vuelto sobre esta idea de que habría habido un padre primitivo que era el que tenía la posesión de apropiarse de los cuerpos de todas las hembras de esta especie de clan, digamos, ¿no? Este protopadre, ¿no? De la horda primitiva, como decía él. Una horda primitiva que sin duda Freud calcaba más de lo que observaban comportamientos como de primates como estos que mencionabas. No sé si chimpancés, gorilas, pero alguno de estos, ¿no? Como, sin duda Freud fue ahí para tomar y tratar de calcar eso. Y inventó su explicación posible, que pasaba sin duda por un montón de regulaciones puestas por este padre, ¿no? El padre de la horda primitiva había puesto regulaciones que Freud, bueno, hace este cuento de Totem y Tabú de que en algún momento eso habría generado una rebelión de parte de los demás. La coalición de los hermanos. Claro, una coalición de hermanos que lo derrocan, le dan muerte, lo asesinan. Y Freud ahí también hace toda una hipótesis respecto de que habría sido recién, la ley del padre habría operado mejor cuando el padre no estaba, ¿no? Cuando ya lo habían matado, se habrían dado cuenta de, lo estoy simplificando mucho porque entiendo que también esto lo va a ver público no psicoanalítico, ¿no? Pero si tuviera que trasladarlo como a una
manera más directa de decirlo, quizás habría operado más directamente y de manera más eficaz esa ley cuando el padre no estaba, a partir del sentimiento de culpa también, ¿no? Como hay un lugar muy grande de la culpa, un poco en Freud y un poco en cómo fue Freud recibido ya por la escuela inglesa, pero hay una cuestión muy fuerte de si en Freud había algo de que la frustración nos hace crecer, nos hace evolucionar, quizás hay un sesgo que podría leerse la culpa o el sentimiento de culpa nos hace evolucionar también. Esto se puede leer un poco más en la escuela freudiana como de Melanie Klein, pero también está un poco esbozado en esta idea freudiana de que es a partir de que hubo culpa por haber matado el padre que estos hermanos que habían hecho la coalición se dan cuenta de lo importante de la ley esta, y la ley empieza a operar mejor ahí, ¿no? Cuando han matado a este que ha denunciado. Sí, pero hay un pequeño problema. Sí. Si lo que estuvo pasando cuando nosotros nos transformamos en humanos fue más o menos el proceso que estamos viendo o análogo al proceso que vemos en los bonobos, pasan dos cosas. O había estro o no había estro. Si había estro, bueno, estaba el macho alfa. Los hermanos se coaligan y dicen matemos a papá. Y van y lo matan y se lo comen. Sí. ¿No? Ahora, cuando las hembras entran en celo, ¿cómo hacen? Si se desbordan sus esteroides, ¿cómo hacen para matarse entre ellos? Y que no vuelva a haber un macho alfa o matarse tratando de copular con todas las hembras. ¿Cómo es que puede haber esta coalición entre los hermanos, la constitución de la ley simbólica y todo esto, si hay estro? Es imposible. Y si no hay estro, no hay macho alfa. Entonces tampoco hay parricidio y tampoco hay coalición de los hermanos. También, entre paréntesis, uno podría pensar cómo puede haber una coalición entre los hermanos si precisamente no está operando la ley o todo el foco está puesto en la ley del padre. Si hay una coalición entre hermanos, tendría que haber una ley entre hermanos. Entonces, de alguna manera, habría otra legalidad que no era esa puesta por el padre, que ya presupone cierta idea de que habría otra justicia, ¿no? Como claro. Para que esto sea justo, para que la distribución sea equitativa, nos aliamos entre los pares. Cuando ya es una elaboración simbólica, ¿no? Como, valga la redundancia, muy elaborada, lo claro. que ya presupone Freud de entrada, aún en esa rebelión previa a la culpa y la frustración que nos hace evolucionar. Pero fíjate que ahí se nos derrumba, ¿sí? en lo que yo estoy proponiendo, sí. Se nos derrumba el incesto, se nos derrumba el Edipo, se nos derrumba... Y en un modelo de tipo paradigmático, de tipo hijo de la ilustración y del estructuralismo, como es el psicoanálisis freudiano, es un modelo muy instrumental y muy operativo, de hecho exitoso en el mundo, pero adolece de esto, que vos sacás una pieza y se te derrumba, ¿no? Como pasa con todos los modelos paradigmáticos que están estructurados de esa manera, como un paradigma cerrado que no puede ser falsado, que no puede ser... Por eso algunos dicen que no es científico. Yo creo que sí es científico, pero tiene esta característica de ser un paradigma, no una epistemología, que sería otra cosa. ¿Cómo es esa diferencia que haces ahí? Eso, yo digo que los modelos paradigmáticos son estos modelos que tienen, donde uno construye un armazón estructural, donde le pone nombre a las cosas, las tópicas del psicoanálisis, qué sé yo, y después las relaciona entre sí y arma una especie de estructura que termina siendo sólida. Sí. Esa estructura, bueno, después tiene su capacidad instrumental de aplicarse a distintos aspectos, fundamentalmente el trabajo con la gente, ¿no? Con el paciente en el consultorio, digamos, y en otros campos. Pero, en cambio, un modelo epistemológico es un modelo que lo que tiene, un modelo epistemológico, para entenderlo mejor, se relaciona con la idea de ciencia que esboza Imre Lakatos. Lakatos dice que una ciencia es un programa de investigación científica, que ese programa de investigación científica tiene ciertos núcleos duros de significado, que son axiomas, a partir de los cuales se construye y se opera, pero fundamentalmente a mí lo que me interesa de Lakatos es que es esta idea del programa, donde aparece el científico como protagonista de la identidad de la ciencia.
O sea, yo voy a construir una ciencia en función de qué miro, cómo lo analizo, qué preguntas me formulo y qué axiomas tomo como axiomas básicos indemostrables de mí. Entonces, surge de una decisión un modelo Es un poco una hipótesis, precisamente un modelo hipotético deductivo, ¿no? Como Exacto. primero está el armado teórico y el recorte que haces del objeto de estudio, después está el objeto estudiado y los postulados de la ciencia, ¿no? Y el programa de investigación, que creo que incluye la actividad de investigar como un proceso que se da en el tiempo, ¿no? En relación a el proceso que va siempre a partir de que uno no sabe. Lo digo a diferencia de otras concepciones que hay de la ciencia, de que la ciencia es aplicar un saber ya sabido, ¿no? Sí. Y me parece que la propuesta, si entiendo bien algo de Lakatos, al menos lo tengo más a Lakatos también desde un acercamiento psicoanalítico. Por ejemplo, Alfredo Edelstein es psicoanalista lacaniano que trabaja con Imre Lakatos y él lo usa también en relación a esta idea de el saber no sabido, ¿no? Como Lacan decía, el inconsciente es el saber no sabido, es un saber no sabido. De alguna manera dice, bueno, la ciencia investiga un saber no sabido, no investiga lo que ya sabe, no aplica lo que ya sabe, ¿no? Entonces, bueno, Edelstein, este autor que te menciono, habla un poco en relación a esto, ¿no? Como el psicoanálisis también no podría, no debería, no sería científico o no sería un camino de investigación científico creer que ya sabe, que el psicoanálisis ya sabe, ¿no? Claro. El problema de estos modelos paradigmáticos es que vos después tenés que acomodar la realidad, son lechos de Procusto, ¿no? Tenés que acomodar la realidad a eso, al modelo. Mientras que en un modelo epistemológico no, vos acomodás tu pensamiento a la experiencia que vas teniendo en función de las decisiones de estas decisiones básicas que tomás en cuanto. Pero bueno, ya haremos otro sobre teoría de la ciencia con Kuhn, Popper, Lakatos. Feyerabend me gusta. Sí, bueno, el que rompe todo. Sí. Bueno, entonces volvemos al mono. Dale. ¿Por qué Freud? Yo siempre dije, ¿por qué Freud se le ocurrió esto tan terrible de la castración, un modelo violento de humanización? Bueno, Freud vivía en los imperios centrales, como se llamaba en esa época. No había guerra, no hubo ninguna guerra que no pasara por el barrio de Freud, claro, en Europa. Sin hablar de la persecución a los judíos, los pogrom, los guetos. Y hablando de culpas, era una sociedad tremendamente culposa, una sociedad con, sí, con un sesgo victoriano. Y entonces él escribió donde escribía, y para él no tenía más remedio que pensar el Edipo o la prohibición del incesto como eso, como una prohibición y no como una renuncia. Claro. Que es lo que hay un poco entre los bonobos, una renuncia donde el hijo renuncia a la madre y la madre renuncia al hijo en función de la apertura hacia lo social, ¿no? Porque si no entrarían en una situación de cierre genético. Bueno, entonces claro. Entonces yo creo que Freud escribió ahí y no podía imaginarse de otra manera las cosas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Freud escribía en Brasil o en el Caribe, no? Sí, a lo mejor lo hubiera pensado de otra manera. También, bueno, también está el otro tema de las lecturas, porque hay todo un tema respecto de eso, como hago un comentario breve. Por ejemplo, Deleuze y Guattari dicen como Freud estaba lleno de malas lecturas, digamos, ¿no? De lecturas horribles. El romanticismo alemán... Mal aconsejado. Claro, estaba mal aconsejado, como el romanticismo alemán, Schopenhauer, que es un autor muy pesimista también, ¿no? Entonces, dentro de su época, por un lado están sus lecturas, incluso a un Goethe, que es muy importante en Freud, como la manera en la que Freud lo lee, como tiende también a cierta lectura pesimista, pero más allá de eso, hay algo que dice, bueno, que te lo acabo de mencionar a Edelstein, también dice, a su vez Freud no era un hijo de su época, sino que estaba a la derecha de su época, porque estuvo en contra del voto femenino, por ejemplo, como se lo ve en una de las conferencias sobre la feminidad, habla en contra del voto femenino.
Entonces, bueno, eso como un ejemplo entre varios otros de que en ciertos aspectos estaba a la derecha de su época y si le sumamos, armamos todo el panorama, el contexto en el que vivía, las lecturas de las que se rodeaba y sus posicionamientos políticos eventuales respecto de estos temas, y quizás un giro epistemológico que él da hacia una visión más idealista, hacia 1920 en adelante, ¿no? Donde intenta elaborar una metafísica muy pobre. Me parece que si juntamos este paquete de sus lecturas, su contexto, su política y su filosofía, creo que ahí nos da un Freud que, sin desmerecer todo lo importante y todo lo rupturista de un montón de otras propuestas que trajo, sin duda, nosotros con el diario del lunes lo vemos como muy corto lo que él dijo el viernes, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que por hoy hemos rebasado el tema. hemos rebasado el tema, pero podemos volver en un futuro, seguro vamos a volver a conversar sobre todo esto que estuvimos, muchos temas, líneas que empezamos y que quedaron ahí. Sí, sin duda tenemos muchos temas para seguir desarrollando en otros encuentros, así que algo de esto hubo ventanitas, ¿no? Que estuvimos abriendo de cuestiones que ya abordaremos en otro momento. Y me parece que, quizás si te parece, a vos también podríamos hacer otra vez una especie de poner algunos puntos sobre las IES, ¿no? Sobre este tema de qué nos hizo humanos y terminar de decir o definir algo que haya por ahí, que quizás hoy haya quedado medio abierto, terminar de definir eso y ahí sí quizás evaluar de avanzar con otra de estas ventanas. De acuerdo. Bueno, Juan, qué lindo estar acá y con vos, escuchándote y participando también de estos encuentros por muchos más. Ojalá que sí. Bueno, invitamos a todos a conectarse a la Brújula Perdida, hacernos llegar sus comentarios. Abajo tiene posibilidad de hacernos llegar sus comentarios. Y bueno, será hasta el próximo encuentro. Hasta la próxima. Saludos.